Hola, hola, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de la Universidad Santander. Bien, pues sean bienvenidos a esta sesión de la asignatura de Sistemas Digitales de la licenciatura en Informática. Y bueno, pues el día de hoy pues vamos a comentar algunos temas en referencia pues a la temática una serie de temáticas que pues la universidad compila para ustedes en su antología. Y bueno, pues seleccionamos temas relevantes e importantes en los que pues considero que tienen pues bastante aplicación para futuras actividades y obviamente pues tiene mucho que ver con su desarrollo profesional y algunas situaciones que ustedes pueden encontrar también pues en su desenvolvimiento profesional. Y bien, pues entonces voy a compartir ahorita la presentación que elaboré para ustedes en referencia pues a esta temática selecta. Bien, ahí ya está ahorita observándose pues esta información, ahí está la asignatura, básicamente pues de sistemas digitales. Y vamos a completar la pantalla. Ah, tener interrupciones. Listo, ahí está. Muy bien, entonces, pues damos inicio. Y bueno, pues lo primero que hay que comentar, pues es el temario, que básicamente pues es el álgebra de Boole y los mapas K. Sin embargo, bueno, pues antes de esto comentarles que un sistema digital, pues forzosamente estará formado pues por elementos y componentes básicamente electrónicos, aquellos pues obviamente que se caracterizan por manejar pues el lenguaje binario, ceros y unos, ya lo saben, el cero, ausencia de voltaje, el 1, presencia de voltaje. Recuerden que los valores específicos de ese voltaje de 0.0 a 0.8 se considera 0, o en el caso ya de 0.9 hasta los 12 volts que manejan prácticamente pues la tecnología TTL, pues se considera como el 1 lógico. Y bien, pues entonces un sistema digital pues puede ir desde un sistema sencillo hasta pues un sistema mínimo, hablando del sistema sencillo, pues una compuerta lógica, hasta pues un sistema mínimo o también pues conocido como un microcontrolador, que pues ahora no es otra cosa más que ya una microcomputadora, porque pues maneja prácticamente todos estos elementos básicos de las computadoras. Bien, bueno, pues vamos a dar esta pequeña introducción al álgebra booleana. Vamos a ver algunas características, ejercicios y obviamente pues aplicaciones en lo fundamental para que pues ustedes tengan esta información. Bien, bueno, antes que nada, bueno, pues quién fue Boole, pues se denomina esta álgebra booleana en honor a George Boole, que bueno, pues vivió de 1815 a 1864. Él fue un matemático inglés autodidacta que fue el primero en definirla y obviamente pues esto como un parte de un sistema lógico y pues inicialmente en un pequeño folleto, fíjense, como muchos de los genios, ¿verdad? Que crean sus grandes creaciones e ideas, pues, en pequeñas hojas, en panfletos. Recuerden, pues, que en 3 hojas, pues, Newton calcula, pues, la distancia de la Tierra a la Luna, y bueno, pues, cuando el hombre va a la Luna con esas computadoras en los años 60, pues, se equivocó por escasos metros, ¿verdad? Y bueno, pues este folleto ya posteriormente, cuando él tiene su postulado, pues de Mathematical Analysis of Logics, y esto es publicado en 1847, cuando prácticamente pues ya se inicia con esta álgebra booleana, ¿verdad? Dentro de las aplicaciones actuales, pues el álgebra de Boole
se aplica de forma generalizada en el ámbito del diseño electrónico. Y bueno, pues Claude Shannon fue el primero en aplicarla en el diseño de circuitos de conmutación eléctrica biestables en 1948. Entonces, muy importante. Estas dos grandes mentes, tanto Boole como lo que viene siendo pues Claude Shannon, pues ellos idean prácticamente el concepto de conmutación, que pues para el día de hoy, pues el proceso de la conmutación, pues tiene muchas aplicaciones y pues gracias a esos primeros conceptos, pues inicia la era del estado sólido aplicado a los transistores y bueno, pues gracias a eso los sistemas de comunicaciones y telecomunicaciones funcionan como los conocemos al día de hoy. Bien, entonces, básicamente, eh, aquí listo. Ah, a ver, a ver. Bueno, probando, por así listo. Entonces, estos primeros aspectos del álgebra booleana, bueno, pues respecto a la suma, pues es muy importante comprender estos primeros postulados, ¿verdad? Entonces, si dijéramos A más 0, pues es igual a más 1 es igual a 1, A más A es igual a A, y A más A es igual a 1. Esto específicamente debemos de comprenderlo en referencia a la suma booleana. Sin embargo, en lo que respecta al producto A por 0, pues es igual a 0. A por 1 es igual A por A es igual a y A por A negada, fíjense este simbolito que tenemos aquí, significa A negada, pues es igual a 0. Por lo tanto, A negada es igual a A. Entonces, prácticamente estos son los primeros postulados sencillos y básicos del álgebra de Boole. Siguiente. Bueno, de ahí, pues nos pasamos a una de las grandes aplicaciones de lo que viene siendo la álgebra booleana, y básicamente pues es en el mundo de los sistemas digitales. El mundo de los sistemas digitales pues se conforma por las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas pues no es otra cosa más que una serie de encapsulados de semiconductores en los que pues obviamente tienen un proceso interno de construcción y de elaboración. Básicamente todo está fundamentado en la teoría electrónica. La teoría electrónica, si ustedes recuerdan, pues denomina o se denomina a través de pozos y lagunas. Y aquí voy a hacer un pequeño esquema para explicarles un poco en referencia a esta situación. Entonces, imagínense que tenemos una serie de ligaduras en los que, bueno, pues se comportan de esta manera y fundamentalmente vamos a denominar pozos y lagunas. Básicamente, los pozos, pues obviamente estarán representados por los protones y las lagunas estarán representados por los electrones. Ya sabemos que el protón pues es de carga positiva y ya sabemos que el electrón es de carga negativa. Entonces, cuando se quiere dopar un material según la teoría electrónica, van a incluir una gran cantidad de pozos y obviamente en el caso de que quieran dopar el material de carga positiva, pues van a tener mayor cantidad de pozos que lagunas, ¿sí? Entonces vamos a poner que estas son las lagunas o los electrones y los demás pues los vamos a denominar como los pozos. Por lo tanto, específicamente este material tiene carga positiva, por lo tanto, pues representa un elemento de portador mayoritario de protones o lo que se denominan como pozos. Y en el caso, bueno, pues obviamente de las lagunas sería que existiese una mayor cantidad de electrones, por lo tanto, pues el portador mayoritario, en este caso, pues sería de carga negativa. Bien, vamos a borrar este pequeño esquema que elaboramos aquí. Si ustedes quieren profundizar un poco más, pues se llama la teoría electrónica. Bien,
Entonces, todo esto funciona. ¿Y por qué lo menciono? Porque las operaciones booleanas son posibles a través de los operadores binarios de negación, es decir, suma y multiplicación. Es decir, que estos combinarán dos o más variables para conformar las funciones lógicas. Y una compuerta, pues es un circuito útil para realizar las operaciones anteriormente mencionadas. ¿Cuáles son las compuertas básicas? Las compuertas básicas, pues aquí tenemos, por ejemplo, esta que tengo aquí, voy a usar de nuevo para hacer las anotaciones, y esta compuerta se denomina la compuerta yes o también conocida como buffer, donde pues su característica a esto se le denomina tabla de verdad y las tablas de verdad pues básicamente y fundamentalmente mencionan o describen el comportamiento de lo que viene siendo esta compuerta lógica. Déjenme desactivar y activar. Aquí está. Entonces es la tabla de verdad. Y esa tabla de verdad, pues estará conformada por una entrada, que en este caso, esta es la entrada y este viene siendo la salida. Entonces, esta tabla de verdad, esta es la entrada y esta es la salida. Entonces, como es una compuerta yes, pues la característica es lo mismo que entra, es lo mismo que sale. Si entra un 0, saldrá un 0. Si entra un 1, saldrá un 1. En el caso de esta compuerta se le denomina la compuerta NOT o la compuerta de negación. Y observen, este circulito que tiene aquí significa la negación. Y observenlo que esta compuerta también lo tiene y esta compuerta también lo tiene y esta compuerta también lo tiene. Quiere decir que esta es la negación de las otras compuertas. Por lo tanto, es lo que mencionábamos nosotros en el álgebra booleana como anegada. Entonces, esta compuerta, lo que se denomina, o también como compuerta NOT, será también conocida como compuerta inversora. Y esta compuerta inversora, como su nombre indica, pues lo que entra lo va a negar. Es decir, si entra un 0, saldrá un 1. Si entra un 1, por lógica, saldrá un 0. Y aquí está en su tabla de verdad. Bien, y así sucesivamente pues, se hacen todos los análisis en cada una de las compuertas lógicas y es como funciona. Yo les recomiendo que por ahí descarguen algún simulador en el que puedan ustedes practicar pues estas compuertas lógicas para que se den ustedes cuenta pues obviamente del funcionamiento y el comportamiento de estas compuertas. Bien, continuamos avanzando. Bueno, ¿cómo operan las compuertas lógicas? Las compuertas lógicas son dispositivos que operan con aquellos estados lógicos que funcionan igual que una calculadora. De un lado, como ya lo observamos, ingresamos los datos y estas internamente realizarán una operación. Y finalmente, pues encontrarán o entregarán un resultado útil. Por lo tanto, sería por lógica el funcionamiento de una compuerta lógica, tiene datos de entrada, existe la compuerta lógica, hace su proceso interno que ya mencionamos y entrega un resultado a la salida. Bien, aquí tenemos este simulador de álgebra booleana y bueno, básicamente puedes pausar el video para que entres a este link en el que pues tú puedes prácticamente ingresar y manipular pues estas compuertas lógicas que tenemos aquí y sería interesante hacerlo. Déjenme ver. Si, por ejemplo, utilizamos esta compuerta sencilla, vamos a ver si nos desplaza hasta allá, que no nos trabe absolutamente nada. Creo que no nos va a permitir. Pero si nosotros ingresamos, fíjense bien, por ejemplo, vamos a introducir esta compuerta
denominada, ya lo vimos, es la negación. La vamos a darle clic y la arrastramos aquí. Y aquí tenemos, pues, en la parte de, en esta partecita de acá, este es un switch. Y obviamente, pues, un switch es un interruptor, ¿no? Un interruptor básico. Ya lo sabemos que la función de un interruptor es permitir o no permitir el paso de la energía. Al igual, lo vamos a hacer con este elemento o este componente. Lo ponemos aquí y voy a utilizar de nuevo para hacer mis anotaciones. Entonces, esta compuerta, ya lo dijimos que es la compuerta NOT o la negación, y decíamos que lo que entra lo va a negar, es decir, aquí está la entrada, esto es A, y esto lo vamos a denominar Q como salida. Entonces, si por ejemplo entrase un 0 a la salida, forzosamente debería de haber un 1, porque ya dijimos que esta compuerta es la negación. Es decir, lo que entra lo va a modificar. Y entonces, si entra un 1, pues saldrá un 0. Entonces, observen, aquí cuando hay un 0, viene siendo este 0, pero ¿qué pasa a la salida? Observenlo, aquí está el 1, que está demostrado en la tabla de verdad. Pero ¿qué sucede en la de abajo? Que es cuando entra un 1, pues obviamente saldrá en este caso un 0 y se está validando lo que viene siendo la tabla de verdad. ¿De acuerdo? Bien, pausen el video. Si tienen alguna pregunta, pues con toda confianza, ya lo saben que lo pueden hacer. Bien, continuamos. Entonces, este es el funcionamiento de esta compuerta denominada NOT o inversora. Ahora, vamos a ver que específicamente, pues la función sumadora sería en este caso la forma en la que vamos a determinar la representación matemática de lo que viene siendo este proceso de la función sumadora, que x es igual a a más b, y bueno, pues está representada por la compuerta OR. La representación matemática de una suma booleana de dos variables se hace por medio de un signo más entre las dos variables. Aquí lo observamos, aquí está el símbolo, ¿verdad? Por ejemplo, la suma booleana de las variables a y b se enuncia de la siguiente forma. X es igual a más b. La suma booleana es igual a 1. Si alguna de las variables lógicas de la suma es 1 y es 0 cuando todas las variables son 0. Esta operación se asimila a la conexión paralela de contactos. Obsérvenlo. Y eso tiene muchísima relación, si ustedes lo investigan un poco, con la manera en la de Claude Shannon explica el comportamiento del proceso de la conmutación. Por ahí lo pueden investigar. Bien, pasamos a la siguiente. Entonces, voy a representar una compuerta y su tabla de verdad. Esa tabla de verdad, pues fundamentalmente dice entrada y salida. Entonces, en este caso, la función OR tiene dos entradas y una salida. Por lo tanto, 0 más 0, pues es 0. 0 más 1 es igual a 1. 1 más 0 es igual a 1. 1 más 1 igual a 1. Entonces, en los circuitos digitales, el equivalente de la suma booleana es la operación de OR y su símbolo lógico se representa como esta compuerta que tenemos aquí. Bien, ahora vamos a practicar en nuestro simulador. Observen. Entonces, utilizamos la compuerta OR, aquí está, y vamos a arrastrar dos interruptores que ambos se encuentren en 0. Y observenlo. Vamos a poner a la salida este indicador, que bueno, pues prácticamente es un indicador de estado. Este indicador de estado, ya lo sabemos, puede ser 0 o puede ser 1. Como ambos estados están en 0, pues 0 más 0, ya lo dijimos, es 0. ¿Qué sucede cuando es 1 más 0? Es 1. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. Y obviamente, pues 1 más 1 representará también 1.
Y con esto concluimos lo que viene siendo las compuertas lógicas y el álgebra booleana. Ahora vamos a ver cómo se representan los mapas de Carnot. Los mapas de Carnot fundamentalmente van a servir y tienen la función básica de diseñar un circuito electrónico o diseñar un circuito lógico. Un mapa de Carnot también es conocido como las tablas de Carnot o diagramas de Bates. Es un diagrama utilizado para la simplificación de funciones algebraicas en la forma canónica. A partir de la tabla de Carnot se puede obtener una forma canónica mínima con el mínimo número de términos para que de esta manera pueda ser representado a un circuito electrónico o un circuito digital que pues ya lo observamos, ya lo vimos, funciona a través de compuertas lógicas. Bien, ¿en qué consiste el mapa acá? Yo, bueno, siempre lo he visto y lo he manejado, porque bueno, mapa de Carnot suena muy largo, entonces más fácil es el mapa acá. Entonces la tabla de Carnot consiste en una representación bidimensional, es decir, dos dimensiones de la función que se quiere simplificar. Si la función viene expresada como una tabla de verdad, entonces la tabla de Carnot puede verse como una forma alternativa de representación en dos dimensiones, puesto que la tabla de verdad de una función de n variables posee 2 a la n filas. La tabla de Carnot correspondiente debe poseer también 2 a la n celdas. La construcción de la tabla de Carnot pasa por codificar celda o cada celda en código binario, también reflejado. A este reflejo de código y de código binario se le llama código Gray, de manera que las celdas adyacentes tengan un código que difiere en un solo dígito. Y eso obviamente pues va a generar un proceso en el que va intercambiándose esta tabla para pues con base en el código Gray pueda generarse esta funcionalidad. Y aquí tenemos pues en esta imagen pues la forma en la que se puede construir este mapa de Carnot con base en el código Gray y obviamente pues en dos dimensiones. ¿Cuándo se utilizan los mapas K? Bueno, pues se utilizan fundamentalmente para simplificar circuitos complejos a circuitos sencillos. Se utiliza también para simplificar al menos 4 variables. Y también para pasar de la tabla de verdad al mapa K. Y bien, vamos a crear un mapa K a partir de una tabla de verdad en el ejemplo de la función sumadora OR. Entonces, tenemos básicamente, aquí están las dos dimensiones, tenemos A y B, y en este caso vamos a determinar pues los diferentes estados. Tenemos entonces que A más B sería pues 1 más 1 y en este caso solamente este es ausencia o vamos a tener 0 porque 0 pues más 0 ya sabemos que es 0 y todos los demás estados o todas las demás funciones que se lleguen a sumar pues va a generar siempre en este caso el 1, 0 más 1 es 1, aquí está, luego 1, 1 más 0, pues será también 1, y el 1 más 1, pues me va a generar el 1. ¿De acuerdo? Bien. También tenemos para ustedes, pues, este simulador de mapas K, o también denominado Carnot Bitmap. Vas a ingresar a este link. Te recomiendo o te sugiero que pauses el video y puedas ingresar a este link para que puedas practicar tus mapas de Carnot. Y está muy sencillo porque solamente vas a incluir aquí el número de o la cantidad de variables y en este caso vamos a hacer esas sumatorias internas donde, bueno, pues el diagrama interactivo de Carnot-Bridge representa la función de y es igual a f y obviamente aquí vamos a incluir la cantidad de entradas y salidas dependiendo obviamente de las dos dimensiones y muy importante, todo lo anterior basado en el código Gray. Y pues con esto yo te encargo que cuando menos
puedas practicar con las compuertas lógicas básicas, las compuertas lógicas sencillas, para que puedas identificar cómo funciona, cómo se comporta dicho elemento o dicho componente y puedas verificar cómo se hace o se simplifica más todavía lo que viene siendo la tabla de verdad y la compuerta lógica para que tú puedas entonces ir practicando. Recuerda siempre, siempre generar estas prácticas y en el caso bueno, que tengas alguna duda, una pregunta, con toda confianza, pues te puedes comunicar mediante los diversos medios en la plataforma o mandando pues un correo directamente a tu servidor. No me resta más que invitarte a seguir enviando tus actividades con tu progreso constante y obviamente te reitero mi entera disposición para pues siempre, siempre resolver cada una de tus preguntas, de tus inquietudes o tus dudas. Bien, nos estamos viendo en la virtualidad. Hasta pronto. Vamos a hacer esto y vamos a terminar.